que traemos este jueves para todo nuestro público aquí en Soy FM con un tema que ya te toca a ti platicar sobre el tema. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto estar por aquí nuevamente acompañándoles. Un saludo a Chucho Comas en los controles y a todo el equipo de Soy FM que nos acompaña. Muchísimas gracias. Y saludarles a ustedes que nos están escuchando porque, como bien dices, Enrique, es un temazo el que tenemos el día de hoy para compartir con ustedes y definitivamente vale la pena pues tocarlo a fondo, ¿verdad? De acuerdo. Y ya les habíamos dado un adelanto la semana pasada y precisamente se trata de hablar de las emociones y los sentimientos. La verdad es que ni siquiera sabemos la diferencia. Sentimos algo y ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos. Y si no sabemos cómo se llama, como no tiene un nombre, no sabemos identificarlo, mucho menos vamos a saber cómo tratarlo. Y es por eso que Enrique Guerrero nos va a ilustrar el día de hoy sobre este tema y pues comenzar por el principio, Enrique. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que está padrísimo. A mí, de verdad, este tema me apasiona. Y me apasiona porque es la esencia del cómo tomamos no solamente nuestro cuerpo, sino la vida entera. Y tendrá mucho que ver. Y yo creo que uno de los puntos importantes aquí es abrir el micrófono también a ustedes, a los que nos escuchan en su coche, en la casa, en el taxi, en el camión, a los que nos están escuchando a través de todos los sitios web en donde podemos comunicarnos. Pero déjame darles teléfono de cabina. El teléfono de cabina es 2299-311080. Te lo repito, 2299-311080. Tú puedes marcarnos en este momento si tienes alguna duda con respecto a lo que vamos a manejar y te vamos a contestar porque obviamente la parte más importante es que nos quedemos con cero dudas, que tratemos el tema a fondo. También nos puedes escribir por WhatsApp al 2293 15 18 78. 2293 15 18 78. Ahí puedes escribirnos a través del WhatsApp o puedes comunicarte con nosotros a cabina directamente por el 2299 31 10 80. Y bueno, preguntabas, Cris, ¿qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre la parte de las emociones y los sentimientos? Vamos a empezar por algo que tenemos que decir como muy claro. La principal diferencia es el tiempo que se queda en el organismo. Okay. Y si hablamos del tiempo que se queda en el organismo, yo te diría que las emociones son efímeras. ¿Qué quiere decir efímero? Que así como vienen, se van. Y si algo sucede, si de repente me espanto con algo, bueno, pues así como me espanté y es una emoción, que esa emoción puede ser un susto, así como viene, se va. A lo mejor de pronto, imagínate que se cierra la puerta con el aire, ya sabes que te ha pasado eso, que de repente estás a lo mejor leyendo, o a lo mejor estás pensando, o a lo mejor te llevaste a la inmortalidad del cangrejo, a lo mejor algo estás pensando o estás tramando, lo que sea, estás completamente distraído y de repente el aire azota la puerta de fea manera y entonces en ese momento hay una emoción en tu cuerpo. Esa emoción te genera un sobresalto, pero así como llega la emoción, en el momento en el que tú te das cuenta y haces conciencia de que fue la puerta, no pasó nada. En ese momento esa emoción ahí se queda, ahí se va y no queda absolutamente nada en tu sistema. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente, después del portazo y que te asustaste, ves que tu hermano sale corriendo? Y entonces empiezas a agregarle un pensamiento de que tu hermano, a lo mejor por maldad, a lo mejor por broma, a lo mejor por enojo, a lo mejor por lo que quieras, azotó la puerta. Entonces, lo que pasa en nuestra mente es que ya no se azotó la puerta. Azotaron la puerta para algo en mi contra. O azotaron la puerta para algo. Y entonces esto me genera un pensamiento. Y si en mi pensamiento, y escúchame esto, porque esta es la parte esencial del tema. Si mi pensamiento es que me querían dañar con ese portazo, esa emoción
la convierto en un sentimiento. Ok. Ahora, ¿qué pasaría, Cristina, si yo, en lugar de investigar, indagar y asegurarme la razón, solamente lo dejo en me imagino, creo, supongo que lo hizo por molestarme? Si le agrego a la emoción un pensamiento negativo, me voy a quedar con un sentimiento negativo. Si le agrego a la emoción un pensamiento positivo, me voy a quedar con un sentimiento positivo. Pero el sentimiento sí se queda en tu cuerpo. Ok. Esto está muy interesante y como retomando un poco lo que nos cuentas, una emoción es algo efímero, es algo que dura poco, es algo más fisiológico. Sí, y si a esa emoción le agregamos un pensamiento, ya sea negativo o positivo, esto en consecuencia nos da un sentimiento. Y el sentimiento se queda. El sentimiento no es efímero y no se va rápido como una emoción. Y ese sentimiento es lo que si es algo constante, se puede convertir incluso en un estado de ánimo, ¿no? No solamente en un estado de ánimo, inclusive se puede convertir en un amarre o en un punto en donde ya colapsa una relación personal. Claro. En donde tú y yo ya estamos verdaderamente enganchados. Y a esto le llamamos enganche emocional. Y el enganche emocional es un punto en donde prácticamente no hay salida. Entonces yo quiero que tengamos muy claro esto y de lo que vamos a tratar el día de hoy, porque vamos a entrarle a fondo. Primero vamos a ir a un corte, nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial, pero regresamos porque ahorita vamos a hablar tras bambalinas y regresamos con ustedes aquí en A Fondo este jueves. Si me bajas el sol, te regalo la luna. Ese es el tema, Cris. Fíjate que en realidad la gente vivimos, yo en broma, medio en serio y medio en broma, digo que de pronto a mí no me gustan los supositorios, pero vivimos suponiendo cosas. Y como normalmente vivimos a la defensiva y estamos en un mundo en donde la defensiva es una forma de sobrevivencia, de supervivencia, más en una situación en donde no estás seguro, más en una situación en donde no sabes lo que puede pasar, normalmente tu sistema te va llevando a un modelo de supervivencia. Y entonces entras en modo supervivencia en todos lados. Y entonces supones que quien va caminando en la calle te va a hacer daño. Claro, vives a la defensiva. Supones que si te saliste y dejaste la puerta abierta, seguro te roban. Supones y supones y supones y supones. Y entonces todas esas suposiciones van generándole pensamiento a tus emociones y te vas llenando de sentimiento. ¿Cómo podemos vivir? Y es que como dices, es como siempre les digo a mis hijas, no hay de otra, hay dos caminos. Tú decides si lo tomas por el lado positivo, no sé, cualquier problema, un berrinche, lo que sea, están tristes porque van a cambiar de escuela, lo que sea. Hay de dos sopas, o sea. Entonces, pues vas a seguir manteniendo a tus amigos, pide teléfonos, lo que sea, buscar sus correos, no sé, y entonces tienes como, y ahora vas a tener más amigos. O sea, es como dos formas siempre de ver las cosas. Nosotros tenemos que decidir de qué forma queremos vivir. Hablaba yo con un personaje público ayer que me lo topé, estaba yo caminando por el Foro Boca y me lo topo y digo, me dice, pues es que en realidad esto de la pandemia sí nos afectó muchísimo. Y le dije, oye, creo que lo estás viendo solamente desde una parte, desde una perspectiva. Yo estoy enterado de cómo fue tu proceso y cómo pasó con tu empresa. Y la verdad de las cosas que yo creo que te favoreció la pandemia. Me hizo una cara de sorpresa, como diciendo, ¿a qué te refieres? Y le tuve que explicar yo cómo la pandemia le favoreció. Y él no lo había visto. Y dice, bueno, pues visto desde esa manera, tienes razón. Y entonces, así lo decimos y así lo decimos siempre,
y más los latinos que somos cálidos, y más los mexicanos que no leemos, que bla, 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 que tenemos una serie de... Pero si no llueve, no manches qué calor hace. Pero si llueve, no manches cómo está lloviendo. Claro. Pero si baja a 22 grados la temperatura, qué frío hace. Claro. Pero si hace aire, es que, porque hace aire. Es que en Entonces, cualquier situación se puede ver desde una postura o le podemos añadir un sentimiento negativo o un sentimiento negativo, positivo. Por ejemplo, el caso de una persona que pierde su trabajo. Lo puedes ver como, ay, qué desgracia, no voy a tener de qué vivir y no voy a tener para mantener a mis hijos. O bien, lo puedes ver desde el lado, bueno, a lo mejor ahora puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Puedo hacer algo que me guste más, o puedo encontrar un trabajo donde gane más. Lo puedes ver como una oportunidad, pero eso depende del sentimiento que tú le pongas. Sopla el aire fresco y de repente te da una chiripiorca, ¿cómo se llaman estos? Escalofrío. Escalofrío, ¿no? Y tú puedes decir, qué rico. Si lo piensas positivo. Una emoción física también la puedes convertir en un sentimiento o decir, qué rico. O puedes decir, qué frío. Oye, pero Tú no puedes controlar el clima, pero sí puedes controlar cómo te sientes con el clima. Y esa es justa mi siguiente pregunta. O sea, esto que tú controlas no es algo que dependa de muchos factores. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona normalmente muy positiva y muy optimista. Es difícil que me queje del calor, es difícil, ante un problema siempre trato de sacar, pero es mi personalidad también, y es mi educación, y son mis vivencias de chica, o sea, es un conjunto de cosas, pero una persona que no tenga las mismas vivencias, la misma educación, el mismo contexto, la misma personalidad, a lo mejor le cuesta mucho más trabajo. Por supuesto que sí. ¿Y cómo se le hace? Por supuesto que sí. Bueno, pues es que vamos a meternos hacia allá. Llegaremos a la parte del rincón de los consejos, en donde nosotros empecemos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Porque... luchas contra ti mismo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Por supuesto. Por supuesto que nadie nos enseña, y no estoy culpando a nadie, ¿verdad? No es culpa de mis papás, ni de sus papás, ni de nadie, pero porque ellos tampoco nadie les enseñó inteligencia emocional. Pero ¿y en las escuelas por qué no lo ponen si ya está? Es que, ¿sabes? A mí me causa mucho conflicto esta parte de, ves a la maestra regañando al niño, ¿no? O a la mamá regañando al niño, es que, ¿por qué no te controlas? ¿No? O ¿por qué no? Ya sabes el manotazo, ¿no? Es que no tienes que pegarle a tus amigos. Y es así de, ok, pero tú estás pegando, entonces, ¿qué? O sea, es un poco la incongruencia, un poco que no sabemos manejar la situación. Ahora, un poco, ¿de dónde mucho menos está vamos a saber partiendo? enseñar. ¿De dónde está partiendo esa instrucción? ¿Desde una emoción? ¿Desde un sentimiento? Por supuesto que es un sentimiento. Ok, ese es el punto. Vamos a entrar y quiero que se comentes. Ya regresamos, estamos aquí con ustedes a fondo. Estuvimos platicando tras bambalinas. Verdaderamente bárbara, y ahorita queremos ponerlo con todos ustedes, ahorita tratando el tema a fondo, platicando a fondo con Cristina Wagner. Cristina, hablábamos de una serie de cosas ahorita, tratando de entender un tema muy complicado, pero antes de que le entremos a esto, déjame recordarle a la gente que tenemos un teléfono en cabina, que es el 2299-311080, 2299-311080, y también nos pueden escribir por WhatsApp al 2293-151878 y estaremos respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas aquí al aire o fuera del aire, pero realmente si me quieres preguntar al aire, te contesto al aire, y si quieres preguntarnos y que te contestemos en privado, también así lo haremos. Comunícate con nosotros porque hoy el tema está buenísimo. Está buenísimo. También se pueden contactar a través de Facebook, que de hecho estamos en vivo. Así que también pueden encontrarnos, por supuesto, como Soy FM 101.7. Y bueno, retomando, hablábamos del tema de sentimientos, emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? Ya comentábamos para quienes apenas se integran al programa que una emoción es algo efímero, dura muy poco. Y un sentimiento es esa emoción más un pensamiento. Pueden ser negativos, pueden ser positivos. Y entonces ahora, fuera del aire, comentábamos, pues justo que no es tan fácil muchas veces
darle una connotación o un sentimiento positivo cuando traemos una serie de creencias, personalidad, contexto social, económico, demás, que no nos permite o no nos da la misma facilidad que a otras personas para darle esta connotación positiva, ¿no? Y muchas veces nos topamos, oye, es que esa persona es un amargo, ¿no? Es amargo, es que no es feliz, es que a todo te dice que no, siempre está enojado, pero es precisamente porque le agrega este sentimiento negativo y ha vivido así toda su vida. Claro, a lo mejor, por ejemplo, vamos con ejemplos desde muy simples y nos vamos a meter con ejemplos mucho más reales. Pero a lo mejor, por ejemplo, estornudo y estornudo fuerte. ¿Por qué estornudo fuerte? ¿Quién sabe por qué? Lo aprendí de chico, me lo enseñaron, me dio gusto, lo disfruto, vete a saber, pero estornudo fuerte. Y a lo mejor la persona con la que vivo no le gusta que estornude fuerte. No, le asusta, a lo mejor le asustó la primera vez. Pero, ¿qué pasó después? Después ya hay una carga emocional. Esta carga emocional es el agregarle el pensamiento de que no me gusta cómo estornuda. Y entonces ya puedo apretar la mandíbula y decir, no me gusta cómo estornuda. Y entonces cada que estornuda le digo, ¡ah! ¡Salud! Y entonces a lo mejor voy a empezar a generar por ahí alguna forma de queja o alguna forma de mencionarle que no me gusta cómo estornuda. Y entonces empieza lo que llamamos un enganche emocional. Porque ella me va a decir que no, o él me va a decir que no le gusta cómo estornudo, y yo por dentro de mí voy a decir, sorry, así estornudo. Claro. Y entonces a mí no me va a gustar que alguien se queje de mi forma de hacer, y a esa persona no le va a gustar que yo no cambie mi forma de hacer. Y entonces en este momento, lo que era una emoción se convierte en un sentimiento. Y este sentimiento, de forma repetida, se convierte en algo que le llamamos enganche emocional. ¿Me podrías creer que esto truena familias, truena matrimonios, truena gobiernos, revienta con todo? Y es porque no entendimos lo que hay de fondo, porque ni siquiera nos preguntamos qué me molesta. Claro. No nos preguntamos entre nosotros qué tanto me puede molestar algo. Y puede haber un sonido que me moleste y un sonido que no me moleste. El sonido simplemente es un sonido. El punto es cómo lo hace mi mente, cómo lo procesa mi mente para saber si esto me gusta o si no me gusta. Entonces, esto que comentabas fuera, de decir, oye, los papás cómo lo tratan, me gustaría que lo comunicaras ahorita, porque la gente necesita entender ese tipo de ejemplos. Es que comentábamos fuera del aire que pues en realidad nadie nos enseña inteligencia emocional, ni siquiera nos enseñan. Ahora yo veo a mis hijas, por ejemplo, en la escuela, que les enseñan mucho como dónde sientes la emoción, ¿no? Y entonces ellas tienen que hacer conciencia de si están enojadas, dónde la sienten, si sienten en los puños o si lo sienten en el estómago o lo sienten, dónde lo sienten. A nosotros de chicos pues nadie nos los enseñó, no es culpa de nuestros padres porque ellos tampoco nadie se los enseñó, pero entonces nos enfrentamos a este problema que venimos arrastrando de generación en generación, en donde nos topamos incluso con incongruencias y vemos a la mamá que le da manotazos al niño para que no pegue al hermanito, ¿no? Y entonces es como, le estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Le estás gritando, ¿por qué no te controlas? Pero tú no te estás controlando y no nos damos cuenta, vivimos con ello. Imagínate, esto que mencionas es un puntazo. Los errores en esta parte de educación con sentimiento. Y estamos a veces educando con sentimiento. Y lo peor del caso es que puede haber una mamá o un papá enojado con su pareja y entonces pareciera que nos desquitáramos con los niños. Claro, totalmente. No es que te desquites con los niños, es que estás educando con sentimientos. Y cuando educas con sentimientos en lugar de con emociones, con pensamientos positivos,
Si nosotros pudiéramos agregarle, supiéramos agregarle pensamientos positivos a las emociones, educaríamos verdaderamente con emociones y con sentimientos positivos. Claro. Y entonces estaríamos hablando de un mundo completamente diferente, absolutamente diferente. Ese es un temazo que después podríamos hablar mucho de crianza, pero la verdad es que es, como dices, el inicio de todo, y entonces nos enfrentamos a esta dualidad que comentas, en la que, por ejemplo, se le cae al niño un plato, ¿no? Ajá. Y entonces el sentimiento normalmente, bueno, tienes para tomarlo de una forma positiva o de una forma negativa. Si lo tomas de una forma negativa, pero es que era la vajilla de la abuela, es que porque no te fijas, es que tienes que tener tener más cuidado, pero también lo puedes tomar desde la forma del sentimiento positivo, diciendo gracias a Dios que está bien, gracias a Dios que no pasó nada, fue un accidente, no pasó nada, y al contrario lo involucras a que te ayude a recoger un poco, obviamente con todos los cuidados, pero todo en cuestión de educación lo podemos tomar de dos formas, como ya habíamos comentado. Y bueno, depende también, como dices, de todos estos sentimientos que traemos cargando, y que los que menos tienen la culpa luego son los niños, ¿no? Y entonces aquí la parte importante, y esto lo comento para todos ustedes porque nos vamos ya a meter en trabajar a fondo con la parte de las emociones y los sentimientos. Fíjate la diferencia. Voy a poner un cambio en el mismo ejemplo, pero un cambio muy leve. Y quiero que me digan qué notan en ese cambio. Imagínate que un niño tira una taza, como dices, ¿no? O un plato. Y entonces le digo, ¡ah, qué bruto eres! Ay, sí. O tira la taza y le digo, esto que hiciste es una brutalidad. Hay una mínima diferencia entre un comentario y otro comentario, ¿eh? Un tema podría ser después el poder de la palabra. Se me Ok. hace un súper temazo. ¿Ok? Porque es justo lo que comentas ahorita, ¿no? La diferencia entre juzgar a la persona o juzgar el hecho. De acuerdo. Ahí está. Ahí está. Y entonces esto tiene que ver entre emociones y sentimientos, y estamos a fondo. Vamos a un pequeño corte y regresamos contigo. No se te olvide que puedes marcarnos 2299-31-1080, 2299-31-1080, o escribirnos al WhatsApp el 2293-151878. Aquí estamos respondiéndole a todos. Y nos quedamos en Facebook, pero regresamos porque vamos a un corte y empezamos a trabajar con eso. Gracias. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, verdaderamente de repente cuando tú trabajas con un sentimiento, está padre, porque todos vamos a trabajar con sentimiento. Es decir, algo que no hemos dicho y que tenemos que retomar en el próximo segmento es que sí o sí, prácticamente, siempre, 99% de los casos, de una emoción se convierte en un sentimiento. Pero, ¿qué tipo de sentimiento? ¿Positivo o negativo? Si me dan un beso, se convierte en algo positivo. Espérame, la emoción Bueno, si sí. te da el beso tu compadre, a lo mejor no. Ah, ya está, claro, porque viene de un pensamiento, ¿me explico? Claro. Entonces no solamente es un acto y no solamente es la emoción, es justamente lo que sucede después de la emoción, lo que pasa por nuestro procesamiento cerebral. Y ahí es en donde vamos a entrar en los tres cerebros: basal, límbico y cortezal. ¿Qué es el basal? Pues el que simplemente trabaja por supervivencia, instintos. Suena un disparo, ¡au! Te agachas. ¿Por qué te agachas? ¿Iba para abajo la bala? ¿O iba para arriba? No sé, o sea, no lo pensé, simplemente te agachas. Si agarras algo caliente, quitas la mano. Alguien te va a disparar y pones la mano. ¿Neta? O sea, con la mano detienes una... No, es que no es que lo hayas pensado. El sistema basal primitivo toma en ese momento la decisión. Secuestra los otros dos cerebros y toma sus propias decisiones y dice, a mí no me matas. Te van a dar un balonazo y cuidas tu plexo.
porque es la parte más abierta, abajo de las costillas, no hay nada que te proteja, entonces normalmente te vas a proteger ahí. ¿Por qué? Porque es normal, eso lo hace el cerebro basal. Y arribita está el límbico, que se toma decisiones por él. Y entonces podemos tomar muchas decisiones por él. Y arriba está el cortisol. Entonces, cuando nos metemos en la inteligencia emocional, entonces es ¿Cuál le das? que me permito tomar decisiones sobre qué, al ¿Cuál? o al cortisol. Pero es que es bien difícil, o sea, ya te enfrentas también a los temas de, no sé, por ejemplo, amorosos. Y entonces es, ay, es que tomas decisiones con el corazón o con el cerebro. O sea, tú sabes que tienes que dejar al tóxico, pero no lo dejas porque sientes que lo amas, ¿no? Ujú, ujú, Y entonces, ¿qué puede más? La razón o el sentimiento. ujú. Sí, y bueno, al final, Daniel Goleman tiene que decirte o te dice, oye, primero, pausa. Y hay momentos en donde debes de contestar. Y hay momentos en donde y las pausas mentales, te deben de dar. Ahora, environment, el medio ambiente que tú te haces. Si tú no pacificas el medio ambiente, el estrés te va a hacer por el límbico o a través del límbico, 99%. Y es cuando normalmente te arrepientes, ¿no? Ujú, De lo que dices. ujú, Porque habla Mr. Hyde ujú. y no sabe el Dr. Jekyll, no Muy sabe bien. lo que pasó, ¿no? Hulk y Ujú. Dr. Banner. Correcto, correcto, y ahí está. Ese es parte del tema y eso es en donde debemos de entrar. Porque, mira, yo Pero creo no que tienes que aconsejar cómo hacerle porque está cañón, sí, porque no lo sabemos. sí, y yo creo que ahorita una de las cosas que tengo que hacer es, y que necesito que me ayudes a hacer, es que generemos la conciencia de que el ambiente que hay hoy, y luego si vamos micronizando a nivel México y luego más micro a nivel tenemos un ambiente que no es lo más propicio como para tener pensamiento. El ambiente, el enrarecimiento del ambiente, todo lo que puede pasar nos hace que realmente no tengamos un momento para vivir. No vivimos en paz, no Claro, tenemos paz, no nos permitimos sentir paz. claro, pero lo peor del caso es que esa falta de paz nos hace llevarnos esa falta de paz dentro de la casa Claro, y convertimos a lo mejor un ambiente pacífico de casa en un ambiente de guerra, de guerra claro, dentro de casa. claro. Y entonces terminas peleándote. Y entonces a quien amas y a con quien estás y con quien deberías de sentir paz es con quien te cargas de esas emociones y las conviertes en sentimientos y vas y lo depositas en el lugar. Totalmente. Ahí está nuestro ritmo. Por eso el tema de hoy, Cris, o sea, por eso el tema de hoy tan importante, porque uf, las emociones y los sentimientos equivocados matan gente. Realmente, Sí, realmente, literal, realmente matan claro, gente enferma. claro. Y por eso hay enfermos de colitis y de, o sea, dependiendo de, no sé, personas que normalmente les cuesta decir las cosas, coincidencia o no, porque son teorías, no está comprobado científicamente, según yo, ya tú nos corregirás, pero las personas que no dicen lo que piensan se enferman de la garganta, ¿no? Las personas que son muy, que se estresan mucho,
están enfermas de gastritis, la de colitis. De acuerdo. Así está el asunto. Y regresamos con ustedes en A Fondo, con Enrique Guerrero y Cristina Wagner, y aquí estábamos en una discusión verdaderamente interesante y argumentación, como dicen los gringos, argumentando. Estamos aquí tratando sobre el tema de emociones y sentimientos y con cosas verdaderamente profundas. La verdad es que ya estamos diciendo en Facebook, que ya dijimos que no hemos dicho. Les invitamos también a que nos vean a través de Facebook, que ahí estamos en vivo y todo este tiempo de cortes y de canciones también estamos platicando sobre el tema. Y bueno, les invitamos a que se comuniquen con nosotros también para que comenten, pregunten, si tienen una duda, si quieren hacer algún comentario, algún ejemplo, lo pueden hacer a través del teléfono en cabina, que es el 2299-311080, o a través del número de WhatsApp 2293-151878. Buenísimo. Pues fíjate que comentábamos fuera del aire y hablábamos de los problemas en términos de educación. Y nos quedamos ahí con el pendiente de tratar el tema de decir, oye, cuando le digo esto que hiciste es una tontería o eres un tonto. Y la diferencia que tú percibiste de inmediato, ¿cuál es? Pues que es muy distinto juzgar a la persona que juzgar al hecho, ¿no? Es muy distinto decirle a alguien, no sé, bueno, el ejemplo que dices, ¿no? Eres muy bruto o hiciste una brutalidad, ¿no? Le quitas el peso al niño de lo que hizo y simplemente él dice, bueno, lo que hice fue una brutalidad o una tontería y no soy yo el que cargo con ese peso, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, cuando tú regañas al niño y le dices, esto que hiciste es una tontería, el niño está teniendo una emoción. Y cuando le dices al niño, eres un tonto por lo que hiciste, inmediatamente se pasa la parte de sentimiento negativo. Claro, y muy negativo. Y ese sentimiento negativo se queda alojado. Y entonces a partir de ese momento el niño se sabe que es tonto. Claro. Y entonces necesitará muchas otras cosas para darse cuenta que no lo es. Pero ya le sembramos esto. Oye, cántame una canción. No, yo no sé cantar, yo no puedo cantar. ¿Cómo que no puedes cantar? Si tienes las mismas características que muchos que cantan. ¿Por qué no puedes cantar? Porque alguien cuando eras chiquito en algún momento dado te dijo, híjole, mira, tú de verdad como cantante eres excelente futbolista, pero cantas horrible, ¿no? O a lo mejor, hazme un dibujo. No puedo dibujar, yo no soy bueno para dibujar. A lo mejor en algún momento dado tu maestra en el kinder estaba de mal humor y entonces vio un dibujo que hiciste y te lo tachó y puso carita triste y entonces llegaste llorando con tu mamá y tu mamá te preguntó, ¿por qué lloras? Bueno, pues es que mi maestra me puso carita triste. ¿Por qué? Porque no le gustó mi dibujo. A ver tu dibujo. Y si coincide que tu mamá en ese momento también tuvo una mala mañana, a lo mejor dice, oye, pues sí, es que sí, la neta, sí está feito tu dibujo. Deberías de... Pero está simpático, ¿no? Y entonces entramos, ¿no? Está chistosito. Y entonces está simpático y entonces, ay, sí, pobrecito. Pero el niño sabe perfectamente que no sabe dibujar. A partir de ese momento se pone una etiqueta. Claro, le estás dando permiso. Esos son los sentimientos. Ahí se aloja el sentimiento. Fíjate que hay otro ejemplo que aparte es muy, muy común escucharlo y por si alguien se identifica para que lo deje de hacer. Pero una vez me contaba un especialista que en una terapia le puso una actividad a algunos niños con los que estaba en terapia en donde tenían que poner en la espalda del otro, en una hoja pegada en la espalda, las características del niño, ¿no? Que veían. Entonces a una niña le pusieron que era bonita y entre otras características. En el momento en que agarra su hoja y ve que era bonita, se soltó a llorar. Y entonces esta terapeuta se acerca y le dice, ¿pero por qué lloras? Te están diciendo que eres bonita. Dice, es que mi mamá siempre me dice que soy fea.
Y no se lo decía con esa connotación, sino ahora es muy común decir, ay, qué fea eres, ¿por qué haces esto? O no sé, hizo Con algo un que a mal la mamá no comportamiento. está, un mal comportamiento, y le decimos fea Claro, o feo al niño. No claro. seas feo, no seas fea. Claro. Y ellos, los niños son literales en muchos Claro. sentidos, hasta ciertas edades, 5 o 6 años. Y entonces ella realmente creía que era fea porque la mamá le decía. Claro. ¿No? Tenía un sentimiento totalmente negativo. Sí, y fíjate, esto es lo que estamos hablando. Hablábamos también fuera del aire que a veces el enrarecimiento del ambiente, la falta de paz en el ambiente, te pone en un mood de sentimiento negativo, ¿no? Entonces, de repente, si a lo mejor en tu trabajo Claro, las cosas Súper no están común. bien en tu trabajo, claro. y entonces ya cuando llegas en tu trabajo, todo, tu mente agarra absolutamente todo y pareciera que el todo te lo pone en tu contra. Y entonces a lo mejor ves que hay una pared amarilla y dices, seguramente el que pintó la pared la pintó para tratarme de fastidiar la vida. Claro, claro. Y entonces, sin querer, Todo nos lo tomamos es- personal. Claro, nos estamos empezando a tomar todo personal porque traemos una carga de sentimiento. Y entonces estos sentimientos cargados te los llevas a los lugares menos adecuados. ¿Cuáles son los lugares menos adecuados? Tu trabajo y tu casa. O sea, en donde produces y en donde de verdad estás en la parte del desarrollo de una familia. ¿Cómo podemos pensar en desarrollar una familia? ¿Cómo se nos ocurre poder pensar en desarrollar una familia para un futuro que es muy retador, en donde tú ya estás cargado emocional y sentimentalmente de forma negativa? Imagínate, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos formando en los chavos? ¿Qué es lo que nosotros estamos formando en nuestras relaciones humanas? ¿Y por qué es que ahora simplemente me ves feo y como dicen aquí, es muy bonito, nos dejamos? Es hermoso, ese concepto. Oye, ¿y tu esposa? Nos dejamos. ¿Cómo es nos dejamos? No sé, nos dejamos. O sea, te separaste, te divorciaste. Ya no estamos juntos, nos dejamos. Entonces, hay una parte como muy interesante en donde realmente estamos haciendo esto, Cristina. Definitivamente, y volvemos a... Es algo muy común, o sea, tienes problemas en tu trabajo, el ambiente es complicado, las relaciones humanas y las relaciones sociales son complicadísimas, y entonces, pues obviamente si alguien te sacó la lengua, o tú crees que te sacó la lengua, ¿no? Porque a lo mejor simplemente se estaba limpiando el chocolate de la dona que se comió en la mañana, y entonces tú crees que te sacó la lengua, y no le vas a ir a decir, oye, ¿por qué me sacaste la lengua? Pero entonces me trago el enojo, me trago el sentimiento negativo, y entonces llego a la casa y a mi esposa sí le puedo decir, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? O a mi hijo le puedo decir, oye, ¿por qué no cuidaste la taza y la tiraste al piso? Y entonces todo te desahogas ahí, todo el sentimiento que traías cargando, ¿no? Y aparte, si en mi trabajo, por cuidar mi trabajo, que considero que mi trabajo es importante, porque mi trabajo es el que me ayuda a llevar el sustento de mi casa, porque me considero proveedor, solamente proveedor. Entonces, si soy el proveedor de la casa, imagínate el pensamiento, ¿eh? Soy el proveedor de la casa. Por lo tanto, como soy el proveedor de la casa, lo más importante es el lugar en donde genero la provisión, que es mi trabajo, en donde genero el sueldo, Qué fuerte. en donde genero el sueldo que me llevo a mi casa y con el que tengo a mis hijos para vivir, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante, como soy el proveedor y es lo único que cabe en mi mente que soy, lo único que pienso que soy es proveedor, entonces en mi trabajo me tengo que tragar, y así lo decimos, me tengo que tragar todo. Claro. Si mi jefe me dice cualquier cosa y lo decimos tal cual, trago camote. Y entonces fíjate lo que estamos haciendo. Entonces me lo trago y me lo trago y me lo trago y me lo trago, y es como si estuviera yo envenenándome, ¿no? Pero ese veneno no me lo puedo quedar. Entonces llego a casa. En algún lado se tiene que salir, ¿no? Y ahorita vemos lo que pasa porque vamos a un corte. No dejes de llamarnos 2299-311080, 2299-311080,
Y también nos puedes escribir al WhatsApp 2293 15 18 78. Estamos aquí para responderte, estamos a fondo, no te vayas, vamos a un corte y regresamos. Me parece interesante retomar lo de la paz, ¿no? Porque realmente no nos damos. Entonces, el ajetreo de trabajo, vamos al boche y entonces ni siquiera sabemos estar con nosotros mismos, ni siquiera podemos hacer reflexión de cómo estuvo el día, qué rescato, qué descarto, y entonces no nos damos ni siquiera momentos de sin ruido, en silencio, para nosotros. Ya no te digo meditación, yoga y demás, o sea, Claro. simplemente un momento de paz y tranquilidad, no nos lo permitimos. Claro, claro. Y déjame decirte una cosa, ¿eh? O sea, yo creo que sí, tu postura como mujer, como esposa, como mamá, debe de hacer más resonancia con la gente, porque de pronto esta separación que nos hacemos, este rollo que nos hacemos en donde, te digo, o sea, si yo simplemente me considero que soy proveedor, no me considero que soy formador, no me considero que soy conciliador, no me considero que soy un ejemplo a seguir, no me considero que soy muchas cosas, solamente me considero proveedor. Y no nos consideramos como, no sé, llamarlo educadores de inteligencia emocional. O sea, ni siquiera tomamos en cuenta que les estamos enseñando en nuestro actuar a los niños cómo deben comportarse emocionalmente, ¿no? Y no trabajamos nosotros emocionalmente y entonces nuestros hijos cuando sean grandes tendrán seguramente los mismos traumas o peores que nosotros podamos tener. Claro. Y luego hay otra cosa que no quiero que me dejes que se me olvide. Okay. Cómo de alguna manera vamos empezando a cargar. Entonces, si tú me dijiste que en el trabajo, que soy malo en el trabajo, entonces eso yo lo cargo y luego lo descargo, ¿no? Si me ganas porque me hiciste un reto mental y me dijiste, oye, ¿sabías que las ballenas no pueden mover los ojos para voltear, tienen que voltear todo el cuerpo? Y si tú dices, chale, no lo sabía, entonces ese reto se lo vas a hacer a alguien más tú. Porque cuando alguien te reta tu mente, entonces tú le dices a tu mente, hey, órale, pues, ahí viene la pregunta. Y entonces como que pone en orden los archivos, te preguntan y no le encuentras la respuesta y dices, chale, me ganaron. Ese es como funciona o como opera el raciocinio. Pero en ese momento tú no te puedes quedar con eso, sino que tú se lo tienes que pasar a alguien más. Como en el juego de las tribes, ¿no? Cuando alguien te dice las tribes, tienes que pasar. Pero ahí estás hablando como tema de ego. Estás pasando como tema de soporte. Y entonces, aquí la parte de la carga, cuando tú empiezas a cargarte de afuera de una serie de cosas en donde tú no tienes control, ¿no? Porque a lo mejor en tu oficina tú no tienes control sobre tu jefe porque el jefe es el jefe, ¿no? Y así le pusieron y se llama organigrama y entonces se llama jefe. ¿Por qué se llama jefe? ¿Quién sabe? Y tú eres subordinado, es decir, estás bajo las órdenes. Esto ahora ya en el mundo organizacional y en el mundo empresarial, estamos empezando a modificarlo para que no sean subordinados, que seamos colaboradores, porque al final colaboramos. Y entonces haya descripciones de puesto y más que por funciones o por obligaciones, por responsabilidades. Pero cuando soy subordinado y me hace sentir subordinado, entonces yo no siento que tenga control sobre algo. Y entonces me hace falta tener control. Y ojo con esto, ¿eh? Son solamente mis sentimientos los que me dicen que me hace falta tener control. En realidad no lo necesitaría yo tener, pero de alguna forma me hace falta tener control. Y si en mi oficina no puedo controlar, llego a la casa. Y si a mi esposa no la puedo controlar, A los niños, sí. a eso sí, claro. Pues con alguien.
o con una persona de servicio, o con una persona en el supermercado, o con la persona que me atiende en el restaurante. Qué triste, ¿no? Porque tenemos esa necesidad, porque no lo hemos pensado y porque no nos hemos dado cuenta Luego que tenemos estoy, conscientes, son procesos inconscientes. y no nos hemos dado cuenta que estoy resentido. Resentido. No es reemocionado, es resentido. Y cuando estás resentido, pasan muchas cosas. Y regresamos. Regresamos con ustedes en A Fondo. Y, uy, qué emoción, estamos aquí emocionados y vamos sobre la recta final ya, pero de todos modos estamos listos para contestar sus llamadas al 2299-311080 y también pueden escribirnos por WhatsApp al 2293-151878. Platícanos de qué estábamos hablando fuera del corte, por favor. Híjole, pues de todo un poco, la verdad es que está muy bueno el tema. Hablábamos de pues la importancia de los sentimientos que traemos cargando de todo el día y de cómo llegamos a casa y entonces pues nos de alguna manera quitamos esa carga, ¿no? Y es mucho más fácil llegar a dejarla en casa que llegar a gritarle al jefe, ¿no? Y esto aunado a los pocos momentos de paz que nos permitimos tener. Y entonces venimos de un ambiente en el trabajo, del ajetreo, los sonidos, las computadoras, no falta el que tiene la música a todo volumen, lo que sea, y entonces venimos en el coche y todavía le subimos, por supuesto en Soy FM, y le subimos a todo volumen, y llegamos a casa y el ajetreo de los niños y la bañada y demás, y entonces no nos permitimos, ya no digo yoga, meditación ni nada de esto, ni siquiera nos permitimos sentarnos a respirar y a pensar si hay algo que nos está causando un sentimiento negativo o positivo, ¿no? Y entonces vamos a entrar al rincón de los consejos, Cristina, porque tú bien decías hace un rato, necesitas decir cómo. O sea, necesitamos decir cómo le hacemos para poder tener ese control o esa inteligencia emocional. ¿Cómo sí podemos hacer ese tipo de cosas? Primer consejo, mantén tus propios ambientes importantes en paz. Mientras más paz tengas en tus ambientes importantes, mejor. Oye, ¿cuáles son mis ambientes importantes? Primero tu casa. Primero tu casa. Esto es como un organismo, es la célula. Es la parte más importante. Esa familia, esa casa en donde tú vives, con los que tú vives, con los que te rodeas, empieza por vivir en paz. Y cuando tú logres controlar esta situación, y cuando logres entender que este es un organismo y que la casa es esencial y que la paz en la casa es esencial, date tu tiempo para reflexionar lo que no te está gustando, lo que sí te está gustando, lo que te está molestando y lo que no estás pudiendo controlar. Hice un chiste, oye, es que me molestas demasiado. Dice la otra persona, te podría molestar más, Sí, claro. pero ya no puedes aceptarlo. Claro. Entonces no es que yo te moleste, El que se molesta eres tú. el que se molesta eres Claro. tú. Entonces identifica qué es lo que te está molestando y trata de ver la manera de controlarlo o inclusive tener un punto asertivo. Adriana Ruiz, ¿cómo puedo no mezclar mi trabajo con mi hogar? Adriana, ¿qué preguntó tototota? O sea, mira, hace un momento decíamos, oye, fíjate que yo me creo solamente proveedor. No soy solamente proveedor. También soy un ejemplo para mis hijos. También soy un esposo para mi esposa. También soy una persona que ama. También soy una persona que cuida. Entonces yo creo que aquí el punto, Adriana, es decir, en mi trabajo, lo que yo hago y me estoy rentando en mi trabajo porque tengo un talento especial para desarrollar algo. Y entonces se entiende la misión de tu trabajo. Ese sería el primer punto. Pero 2, entiende la misión que tú tienes muy especialmente en tu casa, como un agente de cambio, como un agente de desarrollo en tu casa, y en ese momento vas a poder crecer enormemente.
Yo creo que también podría ser, el primer paso es hacerte consciente, ¿no? O sea, siempre el primer paso es hacerte consciente de que son dos entidades totalmente distintas y no tendría por qué mezclarse. Y a lo mejor hace rato hablabas como de anclas. A lo mejor algo como más tangible que te pudiera aconsejar es como poner algo en tu puerta, por ejemplo, o algo que al llegar a ti te recuerde que tienes que dejar atrás todos estos sentimientos negativos que tienes para poder darle su lugar a tu casa y poder llenarla de sentimientos positivos. Y es que de verdad, o sea, de pronto hay gente que me dice, oye, Enrique, eso de deja los problemas afuera, ¿se vale? Neta, no se puede. O sea, los problemas son tuyos. Al final es un problema y tienes algo pendiente por resolver. Punto. Pero dale a tu familia el lugar que se merece. Y sé para tu familia lo que tú debes de ser para tu familia. Y cuando vayas al trabajo, sé para el trabajo lo que tú le prometiste al trabajo que le vas a dar. Le vas a dar tu talento, tu tiempo y tu esfuerzo, dáselo. Pero que no te violente un pensamiento externo, la forma de ser de una persona, etcétera, etcétera, porque entonces vas a crear ambientes que no son ambientes seguros y ambientes tranquilos ni de paz. Y entonces vas a estar contestando por emoción. Y lo que queremos no es que contestes por emoción más un pensamiento negativo, sino que lo conviertas en un pensamiento productivo, ni siquiera positivo, productivo, algo que genere algún bien para ti, porque tú eres el centro. Y al final nosotros somos el centro del universo. Y entonces yo tengo que pensar, primero yo, después yo, claro, y al último yo. Claro, y ese es un temazo también porque como mamás, principalmente las mamás, somos mucho más de, ay, primero los niños, claro, primero la casa. Primero que, entonces yo de verdad te pregunto a ti, mamá, que me estás escuchando, ¿qué haces por ti? Claro. ¿Qué haces por ti? ¿Qué haces por hacer algo que te apasione, que te guste? ¿No? Es que no tengo tiempo para mí. Es que no tengo, ir al salón de belleza si tú quieres, arreglarte el cabello, correr, hacer una manualidad, no sé, hacer algo que realmente te apasione. Ni siquiera lo hacemos. ¿Y qué tanto has crecido tú contigo el último mes, el último año? Claro. ¿En qué te has desarrollado tú? Soy más fuerte, soy más guapo, soy más grande, soy más ligero, soy más sabio, soy más habilidoso, tengo una actitud más positiva o proactiva, pero luchemos por algo, por ser mejores nosotros. Hay que buscar la mejor versión de nosotros cada día y esto es algo que tendríamos que estar haciendo. Pero una de las cosas importantes, Cristina, es que no solamente estamos hablando de una cuestión actitudinal y que se queden actitudes o de un regaño y que se quede en regaño. Lo pasamos al sistema, lo pasamos a veces al sistema digestivo, lo pasamos al sistema nervioso y entonces ya traemos una contractura aquí, claro, y nos genera una lumbalgia y luego aparte traemos el hígado volteado y entonces ya nos duele y aparte tenemos los intestinos hechos bolas y entonces ya sentimos que la inflamación ya no nos da. Y entonces verdaderamente aquí ya estamos implicando a todo el organismo y no nos estamos dando cuenta de por qué estamos implicando todo nuestro organismo solamente por la falta de capacidad de toma de decisiones en lo que estamos haciendo, porque no encontramos que la emoción más un pensamiento negativo nos da un sentimiento negativo. Y hay muchísimas teorías que hablan de esto, ¿no? De justamente que cada parte del cuerpo te está indicando un problema emocional no resuelto, ¿no? O un sentimiento no resuelto. Y entonces te encuentras con personas que padecen colitis, pero casualmente son personas que son muy ansiosas o que se estresan mucho y entonces vienen también los problemas de gastritis. Y entonces ya ese sentimiento negativo no nada más nos provoca un malestar en el trabajo o en la casa, sino también físico. Sí. Aunado a que no tenemos paz y aunado a que no hacemos nada por nosotros, entonces, pues, ¿dónde vamos a parar? Y aquí estamos hablando de las emociones y los sentimientos de forma actitudinal y orgánica. Pero estaría padrísimo, padrísimo, bajar esto todavía, la parte de las emociones, los sentimientos y lo que le hacemos a nuestro sistema y sobre todo a la parte gástrica de nuestro sistema, gastrointestinal. Yo diría, ¿qué pasaría si nos trajéramos a alguien hablarnos desde la parte científica? ¿Cómo nos enfermamos?
cómo esta falta de toma de decisiones o de decisiones equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué digo decisiones equivocadas? Porque yo no puedo decidir si sale el sol o si no sale el sol, o si hay 40 grados de temperatura o 22 grados de temperatura o menos 7 grados de temperatura. Lo que sí puedo decidir yo es cómo me siento con esa temperatura. Yo no puedo Claro. decidir que una persona se enoje o no se enoje. Lo que sí puedo decidir es cómo recibo yo eso y cómo lo procesa mi mente. Yo no puedo decidir cómo está el tráfico, pero sí puedo decidir cómo pasar por el tráfico. Y entonces, a eso me refiero con decisiones equivocadas y lo que le estamos haciendo al sistema. Hay un médico que estará aquí con nosotros la próxima semana. Les voy a tener esta primicia, les vamos a tener, Cristina y yo, esta primicia. Un doctor mexicano que ha creado, que ha diseñado, que ha mejorado procedimientos y que tiene, bueno, nada más para decírselos así como en poquito, justamente se la pasa yendo a todo el mundo a hablar de lo que él descubrió, lo que él inventó y lo que él está haciendo para mejorar a la gente. Y que lo vamos a embonar con toda la parte de las emociones. Y hoy estamos hablando con orgullo de un gran doctor mexicano. Espérenos el próximo jueves, de verdad, créeme que va a ser algo verdaderamente interesante. Claro, y vayan pensando ya en sus preguntas también. Bueno, pues vamos con más. ¡Ah, ya nos vamos! ¡Ay, qué rápido se fue el tiempo! Oye, quiero aprovechar antes de que nos vayamos para saludar a mis hijas que nunca me habían escuchado y es súper lindo que estén escuchando. Les mando un beso, saben que las amo muchísimo, igual a mis cuñadas en Jalapa que me están escuchando, un abrazo fuerte. Y pues me encanta poder estar contigo nuevamente aquí en cabina, Enrique, y el próximo jueves les esperamos para que vayan pensando un poco en el tema. Sí, estoy segura que les va a interesar muchísimo, así que no se lo pierdan. Pues sí, también gracias y también saludos a Sandy, my wife, que es un amor, cosa hermosa, maravillosa. Y aquí en cabina el apoyo de todos, porque aquí verdaderamente nos hacen profesionales, Ale Richard y el mismísimo Chucho Comas, que está allá en controles, que verdaderamente hacen que esto sea sumamente hermoso para todos. Mil gracias, Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que están aquí, porque gracias a todas sus llamadas y a todos sus comentarios, es que vamos a hacer cada vez este programa mejor para ustedes. Y créanme que lo vamos a hacer de reflexión y hagamos que las cosas valgan. Siempre mirando para adelante. Esto es A Fondo con Enrique Guerrero y Cristina Wagner. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana desde ahorita, se los digo. Pásenla muy bien. Muy buen principio de segundo semestre. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.